amigos de Cuba Hoy y bienvenidos nuevamente a nuestra sección de entrevistas, un espacio que siempre trata de complacerle con algún tema de la actualidad nacional o del acontecer de la región latinoamericana y del Caribe. Acompáñenos durante los próximos minutos. ¿Alguna vez olvidarías a tus familiares, los amigos de la infancia, la profesora que te enseñó los primeros trazos o el primer amor? Estoy segura que no, porque estas, aunque hayan sido buenas o malas experiencias, nos recuerdan nuestros pasos en la vida, nuestros logros y a veces hasta las frustraciones. Es lo mismo que ocurre con el tema de la historia. Por eso hoy hemos decidido invitar a nuestro programa a René González Barrios, presidente del Instituto de Historia de Cuba, quien nos va a hablar sobre este tema de la historia y sobre todo nos va a alertar sobre el peligro de olvidar nuestra historia, nuestros orígenes. Bueno, las gracias a ustedes, Zenia, por invitarme, darme la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas sobre la enseñanza de la historia, la investigación de la historia en este espacio. El surgimiento de la nacionalidad cubana es fruto de un proceso sustentado fundamentalmente en dos guerras, la de los 10 años y la tregua fecunda. Podríamos afirmar que esta identidad nacional que ostentamos hoy está marcada por las causas y consecuencias que motivaron estas contiendas. El proceso de la identidad nacional y de la forja de la nación cubana es un proceso muy complejo que tiene causas políticas, causas económicas, causas sociales, causas culturales. Indudablemente las tres guerras de independencia y el periodo que media entre la guerra chiquita y la guerra del 95 tienen una incidencia fundamental y trascendental en la forja de la nación cubana. Es muy común analizar la historia de las guerras de independencia y sus impactos en la forja de la nación desde la perspectiva del enfrentamiento entre Cuba y España, o sea, en una lucha, una guerra por la independencia. Sin embargo, la guerra de independencia de Cuba tuvo tres protagonistas fundamentales, dos principales y uno secundario que al final llegó a ser tan principal como los otros dos: Cuba, España y Estados Unidos. De hecho, en el proceso de la forja de la nación y en el final de la guerra del 95, en el año 98, con la intervención norteamericana, se produce un proceso de frustración del ideario independentista y de la aspiración de nuestro pueblo de ser totalmente libre e independiente, que tiene sus consecuencias después y sus impactos en el resto de los años de conformación de una república que nace con muchas limitaciones. De hecho, es una república que nace con una enmienda constitucional, que es la enmienda PLAC, que limita la soberanía del Estado cubano. Todo este proceso, los cubanos lucharon por ser totalmente libres e independientes, y al final, de quien esperaron con mucha nobleza una ayuda desinteresada, lo que encontraron en cambio fue una traición a los ideales más nobles del espíritu republicano y liberal en el mundo de entonces. René, a principios del siglo XIX, en Cuba compitieron diferentes corrientes para la solución de la contradicción metrópolis-colonia. Básicamente se enfrentaron el anexionismo, el reformismo y el independentismo. En tu opinión, ¿me podrías explicar cómo se han desarrollado a lo largo de los años estas corrientes de pensamientos? Para darte respuesta a esta pregunta, te vinculo las corrientes políticas que tuvieron lugar a lo largo de las guerras de independencia de Cuba con la formación de las ideas políticas y la evolución de las ideas políticas en la República Neocolonial, que nace el 20 de mayo de 1902. La guerra de independencia, por supuesto, surgieron tendencias políticas. Estas tendencias vienen manifestándose de distintas maneras desde la primera mitad del siglo XIX, que es la época en que se comienza realmente a luchar por la independencia de nuestro país, y están los primeros brotes, los primeros intentos independentistas en Cuba. Pero estos primeros intentos independentistas que no logran fructificar, los cubanos salen hacia Venezuela a buscar la ayuda de Bolívar, salen hacia México a buscar la ayuda de los mexicanos, incluso algunos noblemente buscan ayuda de los norteamericanos también, pero se confluyen o se ven inmersos en distintos procesos políticos, militares, y se desarrollan corrientes de distintos tipos. Pero hay una tendencia fuerte del anexionismo por los impactos que tuvo la sociedad norteamericana en la historia de Cuba. En Cuba,
en distintos elementos. Hay que tener en cuenta que el comercio de Cuba con Estados Unidos al final del siglo XIX era prácticamente el mayoritario, casi más del 80% del comercio exterior de Cuba se realizaba precisamente con Estados Unidos. Y esto, además de tener una vinculación a la economía, tenía una vinculación también al pensamiento, se creaban relaciones de pensamiento. Hubo una tendencia anexionista. Por supuesto que la tendencia ya al final de la guerra que más predominaba era la tendencia del ideario independentista. Nació en Cuba un sector importante de hacendados, un sector de cubanos ricos que tenían su mirada puesta en Estados Unidos mucho, otros en el resto de la potencia imperialistas, de las potencias económicas más importantes de Europa, otros en unos conceptos, en sus conceptos propios de lo que debía ser el país, pero nació también aquí una sociedad marginada, un sector popular que luchaba por los verdaderos intereses de las grandes mayorías, se contraponía a estos sectores de poder que habían surgido en nuestro país. Surgieron tendencias inclinadas hacia Estados Unidos, favorables hacia Estados Unidos, tendencias nacionalistas fuertes en nuestro país, y de ahí está el surgimiento del Partido Comunista Cubano, como con Mella, algunos veteranos de la Guerra de Independencia, como fuerza motriz del desarrollo de las luchas populares en nuestro país, y va surgiendo a lo largo de la República neocolonial, va surgiendo todo un movimiento de clases, un movimiento popular que está buscando sobre todas las cosas lograr la soberanía de una nación que hasta entonces, hasta el 1 de enero de 1959, no fue totalmente soberana. Muchísimas gracias, René, por asistir a nuestro espacio. Gracias por su invitación. Y usted recuerde, amigo de Cuba Hoy, que continuaremos hablando con el historiador René González Barrios en la próxima semana para que nos siga argumentando sobre los temas de la historia. Usted recuerde seguirnos en Twitter, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube.